Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario. Como cada sábado, nosotros hacemos una memoria muy especial, muy particular de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Además, como este sábado de la 14ª semana es 13 de julio, en esta fecha la Iglesia celebra la memoria de San Enrique. San Enrique, emperador de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico. Él había nacido en una región alemana, en Baviera, en el año 973. Alemania estaba dividida en pequeños estados independientes. Él sucedió a su padre como duque de Baviera, y entre los señores alemanes, entre ellos, elegían a uno que sería emperador, pues siendo ya duque de Baviera, fue elegido emperador de Alemania. Fue un hombre de fe, un hombre de iglesia. Trató de reactivar la vida cristiana en el pueblo, y para eso tenía que reformar la vida de la iglesia, haciendo la iglesia más misionera, más apostólica. Pero también se ocupó de la estructura eclesiástica, fundando y dotando varias nuevas diócesis y también varios monasterios. Murió en el año 1024, y desde su muerte ya el pueblo lo veneró como santo, siendo finalmente canonizado en el año 1146 por el Papa Eugenio III, que así reconoció el culto que ya recibía. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es continuación del Evangelio de ayer. Estamos en el discurso apostólico de Jesús, capítulo 10 de San Mateo, versículos 24 al 33, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedos, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Estamos en esta continuación de un discurso
de Jesús, un discurso en que el Señor da instrucciones a sus apóstoles. Esta enseñanza que imparte, que hoy hemos escuchado, no está dirigida a los discípulos en general. Recordemos que empieza así el texto: dijo Jesús a sus apóstoles. Va a seguir hablando, ya lo veíamos ayer, del discipulado, de cómo el discípulo tiene que actuar, qué es lo que puede esperar, qué es lo que no debe esperar por ser discípulo. Lo primero que dice el Señor, que el discípulo no es nunca más que su maestro, lo mismo que el esclavo no es más que su amo. A veces pueden surgir envidias, rivalidades, y el que es discípulo sentirse arrebatado por la vanidad y querer hacer sombra a su maestro y ponerse por encima de aquel que le ha enseñado. Sin embargo, Jesús, aplicando la prudencia humana y el sentido común, afirma que al discípulo le basta con ser como su maestro. Efectivamente, estamos hablando del caso de un maestro reputado, importante, de alguien que merece verdaderamente el título de maestro. No estamos hablando de cualquier profesor, de cualquier enseñante, estamos hablando de un maestro. Y el discípulo que se pone a la escucha de un maestro tendría que tener como meta ser como él, imitarle en todo lo bueno, en toda la virtud, en toda la capacidad y en toda la sabiduría que él descubre y entiende que posee su maestro. Le basta ser al discípulo como su maestro, al esclavo como su amo, no debe pretender subir más. ¿Por qué dice esto el Señor? No se trata que esté dando consejos de humana prudencia, no basta simplemente con consejos de sentido común. El Señor está poniendo una comparación, porque ahora va a hablar de Él mismo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los criados. La comparación es entre el señor de la casa y los criados. Evidentemente el señor de la casa es más que los criados. Pues bien, en este caso el señor de la casa es Jesús, el Mesías, el Maestro, el Señor. Y los criados son sus discípulos, en este caso sus apóstoles en concreto. Pues bien, al dueño de la casa lo han llamado Belcebú. Es una ofensa grave, y en Israel una ofensa gravísima. Belcebú es el demonio. Literalmente viene de Baal Zebub, que es una divinidad cananea. Es Baal, que significa Señor, el Señor a quien se le daba culto en una ciudad cananea con ese nombre de Baal Zebub. Literalmente significa Señor de las moscas. De hecho, es una corrupción de otro nombre de Baal, pero los israelitas lo habían deformado así el nombre para burlarse y despreciar a ese Baal. Es un movimiento anti-idolátrico el que lleva a dar ese nombre al dios cananeo. El señor de las moscas es el señor de la podredumbre, de la porquería, de la inmundicia. Es un nombre que le cuadra al demonio. Pues al dueño de la casa, que es la pureza misma, que es Dios de Dios, que es Señor de señores, Rey de reyes, que es el Mesías esperado de Israel, que es la esperanza de las naciones, que es el Salvador de todo el género humano, Él, el restaurador de todo el cosmos. Él ha sido ofendido por sus contemporáneos, que han dicho que es Belcebú, o que tiene dentro a Belcebú. Pues si al señor de la casa lo han ofendido de esta manera, si lo han humillado de esta manera, ¿qué no harán con los discípulos? ¿Qué no harán
con los apóstoles si se han atrevido con el Maestro. Pero el Señor inmediatamente les dice: no les tengáis miedo. No les tengáis miedo. A los hombres no hay que tenerles miedo nunca, porque nuestra vida y la de todos y el universo entero está en las manos de Dios. Y nada acontecerá sin que Él lo permita, y nada acontecerá que no sea para el bien de sus elegidos, para el bien de sus amigos. Por tanto, no les tengáis miedo a aquellos que os van a insultar, a ofender gravemente, a aquellos que os van a perseguir y van a descalificar vuestra enseñanza diciendo que tenéis un espíritu impuro dentro de vosotros, que estáis manejados, dominados, poseídos por Belcebú. No les tengáis miedo. Y añade: porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. En este tiempo presente puede ser que el discípulo de Cristo, condenado, vilipendiado, ofendido por los hombres, quede mal, y por tanto no tenga la estima del mundo, no sea apreciado por el mundo, sino despreciado por el mundo. ¿Y qué? Va a llegar un momento, el momento decisivo, el momento de la verdad, en que todo va a quedar patente y descubierto. Ahora puede quedar encubierto. Aquellos que os ofenden pueden tener apariencia de hombres piadosos, justos, santos, y ser honrados así por los hombres. Porque los hombres se fijan solo en las apariencias y no ven el corazón como Dios. Pero no hay nada encubierto que no llegue un día a descubrirse, no hay nada escondido que no llegue a saberse. La maldad de estos que os persiguen y ofenden quedará un día patente, y sufrirán un juicio muy duro, y sufrirán una condena, mientras que los despreciados, los rechazados, los humillados serán enaltecidos, serán glorificados junto a su Señor glorioso. Este es el sentido de esta enseñanza que da Jesús después de decir que el discípulo no es más que su maestro, ni tiene que aspirar a ser más que su maestro, sino que le basta ser como su maestro. Los apóstoles serán también como su maestro, el Señor Jesús, también lo serán en la persecución, en el martirio, en la muerte. Continúa la enseñanza. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. El Señor imparte una enseñanza que tiene que ser llevada a todo el mundo. Hay que anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hay que anunciar el bautismo y administrarlo a todas las naciones. Y no hay que tener miedo. El Señor ha hablado en la oscuridad, ha hablado al oído de sus apóstoles, les ha dado una enseñanza particular y concreta. Durante el tiempo de la vida terrena de nuestro Señor, esa enseñanza quedó circunscrita a grupos relativamente pequeños de personas. Pero cuando Él resucite y suba al cielo el día de la ascensión, los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, deben decir a la luz toda esta enseñanza secreta del Señor. Lo que el Señor les ha susurrado al oído, ahora tienen que proclamarlo y predicarlo desde las azoteas, desde los puntos más elevados, donde sean vistos y escuchados por todos. Porque la doctrina del Señor es una doctrina de salvación
para todos los hombres. Y los apóstoles no pueden quedársela para ellos, como si se tratara de una verdad para unos pocos escogidos, como si se tratara de una sabiduría gnóstica. No, pregonad desde la azotea, decidlo a la luz. No se trata de formar una pequeña secta de iniciados. Todo es transparente, todo es claro, todo tiene que ser abierto y manifiesto, a la luz y proclamado. Claro, esa proclamación y ese testimonio de la persona de Jesús, el Maestro, y de su enseñanza, conlleva peligros, riesgos, persecución. Por eso, de nuevo, el Señor insiste con no tengáis miedo. Lo repite, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Claro que os van a perseguir, claro que algunos de vosotros los van a condenar a muerte, claro que a los ojos de los hombres, de muchos hombres, vais a ser malditos y olvidados de Dios. Pero vosotros no tenéis que tener miedo, no tenéis que preocuparos, porque vuestras vidas están en manos de Dios vuestro Padre. Y los hombres, los que pueden matar el cuerpo, no pueden matar el alma. Y esta vida terrena es para poco tiempo, se acaba en un suspiro, termina con la muerte. Da lo mismo que sea de una forma o de otra, antes o después. Lo que importa es agradar a Dios, ser sus amigos, y si testificamos nuestra fe con la sangre, podemos esperar una mayor recompensa. ¿A quién hay que temer si no hay que temer a los hombres? Hay que temer al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. La Gehenna es un valle de Jerusalén donde se hacía el vertido de las basuras, de todos los residuos, y allí se quemaban. Era un lugar con un olor pestilente, nauseabundo, y además lleno de humo de esa continua combustión de las basuras. Por eso para los israelitas y para los judíos, y especialmente los habitantes de Jerusalén, era una imagen muy buena para describir el infierno. ¿Por qué no tienen que temer los apóstoles? Sigue el Señor su enseñanza. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Seguramente en los mercados habría gente que, faltos de otro trabajo más adecuado, de otra producción, para ganarse la vida, se dedicarían a cazar pajarillos y a vender su escasa carne. Se venden en los mercados 2 gorriones, 2, por 1 solo céntimo, por muy poco. Sin embargo, dice el Señor, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Si esos gorriones son atrapados y muertos por los hombres, es porque Dios lo permite, y lo permite en cada caso. Y sin su permisión, nada de eso sucedería. Si el Padre está tan pendiente hasta de los gorriones y de la vida de los gorriones, y no le puede ser arrebatada su vida a un gorrión sin que el Padre lo permita, cuánto más los hombres y los discípulos de su Hijo Jesucristo. Vosotros, dice el Señor a los apóstoles, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. No es ya vuestra vida la que no corre riesgo, es que sin la permisión del Padre Dios no va a perecer ni un solo cabello que caiga, sin que Él lo controle, sin que Él lo permita, sin que Él lo disponga. Es lo que dice Jesús. Ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso sigue Jesús animando a los suyos: no tengáis miedo. Si se dan cuenta, en este texto del Evangelio es la tercera vez que Jesús repite la misma frase: no tengáis miedo. El Señor viene siempre a visitarnos con la paz. Siempre. Incluso cuando nosotros hemos obrado mal,
Incluso cuando hemos pecado gravemente, el Señor viene a nosotros, a mover nuestro corazón con su amor, a movernos a contrición, a penitencia, a auténtica conversión. Y esto no viene nunca con pavor, sino con un derretirse el corazón ante tanta bondad y misericordia del Señor, que no quiere mi castigo, sino que me convierta y que viva. No tengáis miedo. Hay muchos cristianos que viven con miedo de Dios. Quizás no han entendido bien que un don del Espíritu Santo es el santo temor de Dios, pero el santo temor de Dios no es el miedo a Dios. El santo temor de Dios hace referencia principalmente a nuestras pobres personas, tan frágiles e inconstantes, que pueden labrar su propia desgracia, que pueden actuar en su propio daño, cometiendo el pecado y perdiéndose por su propia culpa. El santo temor de Dios es algo bueno, nos ayuda a tomarnos en serio nuestra vida, a descubrir la trascendencia de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Pero este santo temor de Dios no tiene nada que ver con ese miedo a Dios. Vosotros no tengáis miedo. No tengáis miedo a los hombres, pero tampoco hay que tener miedo a Dios. Hay que amarle y hay que temerle, porque es nuestro justo juez. Pero sobre todo, y por encima de todo, y antes que nuestro juez, es nuestro Padre. Y Él nos quiere, y Jesús lo afirma. Yo rogaré por vosotros, y no digo ya que yo rogaré por vosotros, porque el mismo Padre os quiere. Esto afirmó Jesús, se lo dijo a sus apóstoles. Es palabra del Señor que tiene que ser creída. El mismo Padre os quiere. Termina el Evangelio con una última enseñanza. Nosotros valemos más que los gorriones, que muchos gorriones. Pero por eso es importante que esa ausencia de temor se manifieste en una santa audacia para confesar a Cristo. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Yo le confesaré como amigo mío, como discípulo mío, como cosa mía. Pero si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. También Cristo podrá decir de él: no le conozco. Vamos, queridos hermanos, a aprovechar nuestra vida para hacernos amigos de Dios. Vamos a aprovecharla para hacernos verdaderos discípulos de nuestro Maestro Jesús. Vamos a aprovecharla para amar. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.